tardes, ¿cómo les va? Regular, ¿no? Hoy puede ser un gran día, pero mañana no. Como dice la canción, lo que va a ocurrir esta noche en el Senado marca el final de un día ponderable para la política. Pero mañana será un día aciago, otra vez para la sociedad, para los más vulnerables, por supuesto. Hay un 20, un 25% que se ríe de todo. Son los satisfechos y eso es completamente natural y explicable. Hoy el Senado va a tomar una decisión, aparentemente, contra el tarifazo. Pero mañana, o pasado, a más tardar el lunes, Macri lo va a vetar porque no puede oponerse a los intereses de las empresas. Sí puede jugar una vez más contra el pueblo. Pero piénselo como un resultado muy interesante de la política. La política está para esto. Justamente, la política es, en general, lo que defiende a los más necesitados de las grandes corporaciones. Hoy va a haber un triunfo de la política, mañana va a haber una derrota, pero también con un costo político, porque será un hombre y un decreto el que se oponga a todo lo que han dicho diputados y senadores que representan a ustedes, a los votantes. Pichetto hoy habló, entre otras cosas, de fracaso de la política porque no hubo acuerdo. Yo pienso exactamente lo contrario. Cuando hay acuerdo entre el poderoso y el más débil, siempre pierde el vulnerable. Los acuerdos están hechos para eso quieren el consenso. Aquí lo que es importante es apreciar cuál es la votación, la manera de comportarse. Los que fueron elegidos para un proyecto político y no ganaron, por lo menos tienen que ser fieles a aquel proyecto político. Y es lo que hoy va a ocurrir en el Senado de la Nación. Por más que a Pichetto le parezca un poco un fracaso de la política, tener que tomar esta decisión que a él le duele, porque es un hombre amenazado por el establishment a través de lo que ya les hemos mostrado, del muerto en el ropero del ANSES. Escuchemos a Pichetto. Lo único que se ha mantenido indemne, permanente, firme por parte del gobierno es el aumento tarifario. A mí me parece que hay un fracaso de la política. Los que nos deben estar mirando desde afuera estarán analizando cómo es posible que la representación política argentina no se pueda poner de acuerdo en cuál es el marco tolerable que la sociedad puede aceptar en el proceso del aumento tarifario. Cómo no se puede llegar a un punto razonable que además fue también denunciado expresamente por los propios aliados de Cambiemos. Es un gran triunfo de la política, al revés de lo que dice Pichetto. ¿Sabe cuándo fracasa la política? Cuando aquellos que fueron votados con una idea del votante, y Pichetto estaba dentro de otro tipo de proyecto, lo traicionan. Fracasa la política, fracasa el votante, cuando ocurre, por ejemplo, que Pichetto vota el pago a los fondos buitres, o cuando vota el blanqueo, lavado de capitales. Pero no ahora, no esta noche. Esta noche triunfa la política. Usted está representado por esos diputados de la semana pasada y por los senadores que hoy van a levantar la mano, van a apretar un botón para decir que el tarifazo es cruel, es inadmisible, es un despropósito, es agudizar la tremenda crisis que están viviendo los más vulnerables. Así que será interesante apreciar cómo un colectivo de diputados y senadores a nombre de ustedes toma una decisión y cómo un solo hombre, a nombre de las corporaciones, particularmente en este caso las empresas, pero también las corporaciones mediáticas, impone un veto que es su propia convicción y su propia necesidad, pero para nada la del pueblo. Hace varios días que lo vienen anunciando. ¿Usted se acuerda de lo que dijo en su momento Marcos Peña? Nosotros ya hemos opinado el dictamen que ha reunido a varios sectores de la oposición. Lo consideramos absolutamente inviable en términos fiscales, una gran irresponsabilidad, y que seguramente si sale así terminará siendo vetado, porque no creemos que haya un espacio para una demagogia de ese tipo que ponga en peligro, digamos, la posibilidad de ese desarrollo que necesitamos los argentinos. No es un tema parlamentario, que siempre está abierto el canal de diálogo para en los ámbitos correspondientes ver qué cosas poder hacer mejor, pero que no hay mucho lugar para esta idea de, bueno, vemos cómo sacamos una ventajita, un aprovechamiento en corto plazo a través de una idea de una ley que inviable. La gente en esto no come vidrio, la gente sabe y entiende que estamos recorriendo un camino duro, valoramos el apoyo que nos dan, sabiendo que estas cosas son fruto de muchos años de mentira, pero el camino nunca es para atrás. Ya había dicho lo que nos importaba, pero lo dejamos con su bla bla bla, para que sea lo suficientemente molesto Marcos Peña hasta que nos demos cuenta de cuánto verso nos dice, le dice
a ustedes para justificar esto que es un mazazo más contra la gente. Es increíble lo del tarifazo. El único éxito político de esta noche es que, mire cómo son las cosas. Como dijo Nico Gandini, se van a quedar sin margen en el gobierno para el aumento de octubre, porque tras cartón a este aumento, tenían previsto otro en octubre. ¿De dónde van a sacar fuerza política para hacer de nuevo algo que vulnera totalmente los derechos y las necesidades de la gente? Un gobierno absolutamente impiadoso, gobierno neoliberal, que termina matando a la gente. Y verán ustedes el tenor de la crisis que tenemos en estos momentos. Pero antes, escuchemos a Osvaldo Bassano, veterano, luchador, a favor de los consumidores, diciendo qué es lo que esta noche se va a resolver. Osvaldo Bassano, que viene muchas veces a los canales de televisión, particularmente a C5N, tiene una visión muy crítica de lo que es el trámite que quiere cumplir el gobierno con el tarifazo. Por supuesto, se opone en estos términos. Las payasadas de Macri con referencia a las luz LED, seguimos con el chiquitaje para mantenerle la ganancia a las corporaciones monopólicas que significan hasta ahora un grave problema. El problema más serio es la generación. Allí está el robo a los consumidores. Y por fin no nos olvidemos que distribuyeron 1.600 millones de dólares que deberían haber distribuido en inversión y no lo hicieron, y eso se fue dispuesto en las audiencias públicas. Al no hacer están violando normas fundamentales y distrayendo. No nos olvidemos que al campo le querían sacar 28.000 millones de pesos aproximadamente de los 66.000 que gana como plus después de derribar las retenciones. Pero como el campo tiene un poder de lobby muy fuerte, Macri se asustó. Con eso sí, cuando hay un factor de poder, Macri renuncia, pone rodilla en tierra, o ambas. Para la gente, la única posibilidad es que los senadores y los diputados se comporten de la manera que por fin lo van a hacer esta noche. Por fin va a haber una real oposición, porque hasta ahora lo que hubo fue genuflexión. Faltan 2 o 3 discursos muy importantes. Uno será el de Cristina Fernández de Kirchner, el antepenúltimo. Después hablará Pichetto. Pero lo que diga Cristina Fernández de Kirchner tiene la autoridad de una real oposición, no tanto lo de Pichetto, que en este caso quedó prisionero de sus propias palabras, y por más que lo buscaron, esta vez no lo encontraron. Por suerte, porque de otra manera tendríamos otra desgraciada circunstancia en la votación del Senado. Es muy esperado, ojalá que se pueda ver a través de la televisión el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, y allí estarán los argumentos de alguien que tiene autoridad moral para decir que este tarifazo es de una crueldad manifiesta, porque bien sabemos lo que ocurría en el pasado con las tarifas. Cuando no se pagaba tarifa, quizás no nos dábamos cuenta, quizás usted no lo comprendía. Lo que no pagaba de tarifas lo tenía para gastar, lo tenía para darse un gusto, lo tenía para una vacación, para un aire acondicionado, para un viajecito, para tener mejor vestido a su chico. Esto era lo que permitía tener tarifas bajas, y las tarifas eran bajas porque se tomaba dinero de las retenciones, por ejemplo, se le saca un poco a los que más tienen y había una transferencia hacia los más vulnerables. Ahora es exactamente al revés. Y será un radical el que cierre todo lo que es la sesión del Senado antes de la votación. Será Naidenov. Naidenov, que era el hombre que le daba empleo de ñoqui al actual ministro de Finanzas, Duhovne, y le hacía ganar decenas de miles de pesos para él tener protección en TN o en el Grupo Clarín, porque otra cosa no se entiende. Desde el 2012 hasta el 2017, a un hombre inmensamente rico como el propio Duhovne declara que le daban un sueldo en el Senado. No conforme con esto, hay que decir, Duhovne, que tenía un programa en TN, por eso es el ministro TN, le pedía un aviso al Senado, pero eso ya se lo hemos contado en unas cuantas ocasiones. Naidenov, ¿qué puede defender Naidenov? Por supuesto el tarifazo, por supuesto al gobierno, por supuesto traicionar desde el olvido más inclemente a la figura del doctor Raúl Alfonsín, un verdadero radical de la historia, de la más grande historia del radicalismo. ¿Qué estaría diciendo ahora Alfonsín, que dijo Macri es un límite, si hay que correrse a la derecha, mejor es no ganar elecciones? Por algunos cargos, por alguna pertenencia, el radicalismo le entregó la territorialidad al grupo de Cambiemos y de esa manera se orquestó el tipo de gobierno neoliberal, nefastamente neoliberal,
que hoy sobrelleva la Argentina. Nunca hablo de los satisfechos. Si usted está mirando en este momento y dice, a mí me va fantástico, lo entiendo. Usted es parte de un 25% al que incluso respeto cuando votó a Macri, pero hay un 75% que no lo está pasando bien. Le cuento de la crisis, para que usted pueda apreciar de qué estamos hablando cuando decimos que hay mucha gente que está sufriendo. Voy a empezar por hablar de los alquileres. Mire esto, en la provincia uno de cada 3 comercios paga más de tarifas que de alquiler. Así no se puede vivir, así no hay manera, más de tarifas que de alquiler. Y hablando de los alquileres, salimos de ámbito financiero para hablar de que el aumento de los alquileres en el transcurso del 2018 será hasta el 48%, ahora llega al 14%. Prepárese, porque lo que se viene es un aumento que llegará al 48% anual, y el 14% es sobre los brutales aumentos que se produjeron el año anterior. ¿Y cómo están las economías regionales? Están muy mal, por lo menos 11 rubros están pésimos. La leche, el tabaco, el aceite, cada uno de los elementos fundamentales de lo que llamamos economías regionales, aquellas que iban a levantar cabeza, decía Macri, ¿se acuerda cuando entre los maizales anunció que quitaba las retenciones? Bueno, era para que las economías regionales se florearan. Nunca les fue peor al vino, a la leche, al tabaco, a los cítricos, hasta a los ovinos. En cada una de las provincias hay un problema y hay una derrota, pero hay otras más. La crisis tiene que ver también con los medicamentos. El neoliberalismo mata a la gente antes de lo que corresponde. Se vive menos porque se vive peor, porque se come peor, porque las proteínas que se consumen son las mínimas y porque además los remedios son demasiado caros. Denuncian subas de hasta 270% en los medicamentos más vendidos, no en cualquiera, en los más vendidos. Vaya usted con sus 60, 70, 80 años, con la jubilación que tiene, a comprar medicamentos que han pegado este salto. Pero además, la crisis es agudizada, ahí están algunos de los más utilizados. Estos son los que aumentaron 270%. 10 productos, entre ellos los ansiolíticos, tan utilizados lamentablemente hoy día, los analgésicos. Desde 2015 acumularon alzas que superaron claramente al IPC. Pero hablemos también de los despidos, provincia por provincia. En La Pampa los están dejando en alpargatas a los trabajadores, porque Alpargatas también cierra. La textil despidió a 73 trabajadores, pero movámonos desde La Pampa hasta la provincia de Santa Fe, y ya hay listas de despidos de fabricaciones militares. ¿Se acuerdan? Lo de Azul, por supuesto. Trabajadores de la fábrica militar de Santa Fe en alerta por posibles despidos. Y cuando el río suena, ya sabemos lo que pasa. Y en San Luis, fábricas de calefones que están echando a 120 empleados. Mire esta información, ahorran gente en fábrica de calefones, 119 contratados fuera. Claro, antes se compraban calefones, entonces había trabajo. Habiendo trabajo, la fábrica podía seguir funcionando. ¿Quién se da el gusto hoy día? ¿Cómo están las tarifas? ¿Cómo está el costo de la vida de comprarse un calefón? Entonces, no hay trabajo y los empleados son despedidos. La crisis golpea tanto que hoy tuvimos una nueva escena de crisis y represión. Neoliberalismo que siempre golpea. Fue en la avenida 9 de Julio. Era desesperante escuchar a los trabajadores que allí estaban reclamándole al gobierno la ayuda necesaria para poder vivir. En este caso, lo que va es la policía, lo que va es gendarmería o prefectura o policía federal, a golpear, a llevarse por delante la protesta de los trabajadores. No se puede cortar la calle, no se puede hacer visible lo que les está ocurriendo. Entonces la policía va dispuesta a todo, como evidentemente se vio. Y ya dijo Macri, si no alcanza la policía para todo lo que es la represión necesaria para un régimen que tiene que terminar reprimiendo, bienvenidas serán las Fuerzas Armadas. ¿Se acuerda cómo lo dijo en pocas palabras? Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. Muchas gracias, Macri,
por querer cuidarnos de esa manera. Mejor se lo vamos a rechazar, esta vez y en el futuro siempre. Las Fuerzas Armadas en la calle. Las Fuerzas Armadas están para defender fronteras de un país, no para la seguridad interior. No les alcanza con gendarmería, prefectura, policía. No han matado ya 2 personas, no han golpeado a medio mundo, no apalean a cada trabajador que protesta. ¿Qué más quieren? ¿Cuánto más necesitan? También el ejército en las calles, para vivir amedrentados, para vivir pensando qué es lo que nos puede pasar si cuando nos echan del trabajo, además intentamos una protesta. Hoy, Bursaco, hombre de seguridad, la seguridad también se le agradezco a Bursaco, hermano y además hombre de las escuchas de Macri en los tiempos en que querían saber en qué andaba Carlos Ávila, porque su hermano, el que corrompió al fútbol argentino y al fútbol continental y está de alguna manera preso en una ciudad un poco más cómodo. Bursaco, que tanto tenía que ver con esas escuchas, nos dice también que las Fuerzas Armadas están restringidas por esas leyes que fueron de Alfonsín y que fueron de Néstor Kirchner y que determinaban que los militares tenían que cumplir su papel, sobre todo para aprender a hacer bien lo suyo. Hoy Luis Brustein dice en página 12 que por dedicarse a las cuestiones de adentro se perdió de vista lo que tenían que hacer como militares y de ahí vino el fracaso y la frustración y los errores brutales y las represiones que adentro del ejército realizaban en la guerra de Malvinas. Bursaco, por favor. Ese corset que puso en su momento en el decreto el gobierno anterior, obviamente restringe la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas. Ese corset que puso en su momento en el decreto el gobierno anterior, obviamente restringe la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas en formas que podrían ser útiles para la seguridad argentina y para preservar su mandato, que preservar la soberanía y el territorio y demás. ¿No son acaso suficientes las imágenes de hoy? ¿No les alcanzan lo que se vio en el Obelisco? Había más policías finalmente que manifestantes. ¿Cuántos policías, cuántos integrantes del ejército por persona piensan poner para seguir adelante con estas medidas, como el tarifazo, y determinar que las pymes no puedan vivir y no den trabajo? ¿Cómo va a pagar la tarifa la persona que se queda sin trabajo? ¿Cómo hace aquella persona que está ganando cada vez menos porque el salario se le viene abajo? ¿Cómo hace para pagar el jubilado de la mínima? ¿Cómo hace el pensionado no contributivo que tenga que afrontar esas tarifas y a los cuales a 170.000 se las han quitado? ¿Cómo hace un científico? ¿Cómo hace alguien del CONICET para seguir adelante con su carrera? Todas las preguntas tienen una respuesta negativa. Aguad, al que le dicen el milico, muy cercano a Menéndez en buenas épocas, también entró. Dijo que hay que reivindicar la mayor intervención de las Fuerzas Armadas. Brindó detalles sobre los cambios que se van a implementar y minimizó la crítica de referentes de derechos humanos. Esto es lo que nos pasa en nuestra vida. Tenemos que elegir entre Aguad, Bursaco y todos los demás o Estela de Carlotto diciendo lo que le vamos a escuchar sobre esta amenaza de lanzar el ejército a las calles para asegurarse con la represión cada una de las medidas neoliberales, de las que vendrán, por supuesto, porque aquí no ha terminado la fiesta de las corporaciones. Que desde que está la señora Bullrich, que parece más uniformada que los propios que han seguido esa carrera por vocación, se está torciendo el nivel del accionar de las Fuerzas Armadas para el enemigo externo. Están volviendo al tema del enemigo interno, y entonces en libertad total de que puedan matar por la espalda sin ser juzgados, y también poner las Fuerzas Armadas en lugares que no les corresponde. Deben instruirlas para el respeto al ciudadano, no para encontrar en cada uno una persona que no merece vivir. Reprimen tanto que lo hacen en forma anticipada. ¿Para qué ir a la Plaza de Mayo a tener que reprimir con todas las cámaras que los pueden mostrar, por lo menos algunas cámaras? No, mejor hagamos que la Plaza de Mayo, el lugar de encuentro de todas las históricas protestas de la Argentina, incluso las de la derecha, esté cerrado, esté tan vallado que hoy día imaginar al pueblo en la Plaza de Mayo es algo que cuesta demasiado. Esto también es reprimir por adelantado porque les molesta al pueblo cantando en las plazas, le molesta al pueblo yendo por las calles, con sus banderas, con su disgusto, con su protesta, con la necesidad de cambiar este orden desalmado
que han implementado en la República Argentina. Rejas por todos lados, metáfora de lo que es el gobierno. Rejas en la Plaza de Mayo y rejas para cualquiera que esté en desacuerdo, para el que salga a protestar. Mira lo que es esto. Esta es la Plaza de Mayo que conocimos, esta es la Plaza del Pueblo, esta es la plaza donde de vez en cuando vamos a preguntar de qué se trata. Ya no se puede preguntar de qué se trata, hay que hacerlo desde alguna de las esquinas, pegar el grito y después replegarse hacia el Obelisco, hacia algún otro lugar de la ciudad, porque aquí no cabe el pueblo. Y lo que ellos no quieren que quepan son las protestas del pueblo. Y todo esto, naturalmente, edulcorado para ellos con el comportamiento que tiene la justicia. Mire este señor, se llama Bruglia, un enorme servil del sistema, un personaje absolutamente increíble. Entre a Google y vea cuál es el antecedente de ayer, de antes de ayer, histórico de Bruglia. Este hombre se ha hecho cargo de la Cámara, es un intruso, no tendría que estar, es ajeno, no ha sido votado por el Senado. Pero ¿saben algo? Increíble, hoy el SIG publica que este hombre es el que recomienda a los 3 que se disputarán un lugar para entrar en la Cámara Federal que integra con Irurzun. Quieren reforzarlo absolutamente todo. Entonces, Bruglia, que no tiene que estar donde está, sugiere que porque los conoce y porque son personas de bien, los conoce de toda la vida, tiene que estar, por ejemplo, Pablo Bertuzzi, que es el gran candidato para sumarse a él y a Irurzun. ¿Qué clase de justicia podemos tener con tipos de esta naturaleza? ¿Qué clase de justicia se puede tener cuando Macri, la familia Macri, se anima en el tema del correo? ¿Se acuerda? Los 70.000 pesos, etcétera. Bueno, los 70.000 millones de pesos. ¿Usted se acuerda que Macri apareció un día y dijo, bueno, no lo hicimos, empecemos de cero ahora? Mire lo que hacen. El correo quiere pagar con un inmueble que el Estado considera propio. Esto está a tono, como dice página 12, con el acuerdo ruinoso. La nota de Irina Hauser menciona que la empresa de la familia Macri ofreció cancelar su deuda con una propiedad en Monte Grande. No solo aseguró que vale 23 veces más que la última tasación oficial, sino que el inmueble es objeto de una disputa entre el Estado y el correo. Y por otra parte, si fuera verdad la mentira que dicen de que vale 23 veces más de lo que verdaderamente cotiza el inmueble, no llegarían a pagar el 20% de la deuda que tiene Macri con el correo. Esa que en el correr de los años, en el transcurso, se convertía en una deuda de 70.000 millones de pesos que quería evitar pagar la familia Macri. Y finalmente, para hablar de la justicia, una comparación. Usted sabe que hay un problema con la diputada chaqueña Aida Ayala, una pieza muy importante de Cambiemos. Ahí está con Mauricio Macri, que ha hecho publicidad. Cuando no hace publicidad para las LED, como le mostrábamos ayer, hace publicidad para determinados políticos. Y esta era una candidata muy importante en el Chaco, con la que pensaba ganar en la provincia. Pero a esta mujer la han procesado por lavado y asociación ilícita. Usted dice, entonces pidieron el desafuero. No, la eximieron de prisión. La justicia correntina, la justicia que funciona en cada provincia de acuerdo al interés del gobierno nacional en línea con los gobiernos provinciales. Entonces, Aida Ayala está eximida de ir a prisión. Por consiguiente, no hay desafuero. Esto es lo que ocurre entre los hijos y los entenados que tiene la justicia argentina hoy día. Porque esta mujer, procesada, está en la misma condición de quienes han sido procesados, dueños, por ejemplo, de este canal y presos políticos, entre los 30 presos políticos que a partir de Milagro Sala tenemos que lamentar cada día. Hablamos de Fabián de Sousa y de Cristóbal López. Ellos sí están presos. No hay condena fija, de ninguna manera. Es probable que aunque fueran culpables de no haber pagado los 8.000 millones que tendrían que haber pagado, igual fuera excarcelable la sanción que les impongan. Pero de todas maneras, Macri, Mañeto siempre, resuelven que tienen que estar presos. Y los tienen así, presos. Ahora queda una instancia en la Corte Suprema de Justicia. Veremos si tienen el mínimo margen político frente al Grupo Clarín sobre todo, para decretar la libertad que corresponde de estas dos personas. Pero Ayala es una cosa, dado que es del palo del gobierno, y estos señores que son señalados como kirchneristas por parte del gobierno y de la prensa que sostiene al gobierno o que puso al gobierno, tienen que estar presos, como todo aquel al que puedan de alguna manera tipificar como kirchnerista y que les dé contra. ¿Qué van a hacer
en el futuro estemos atentos a lo que va a ocurrir con Pichetto en los próximos tiempos, cuando el periodismo, si no lo perdona, tome medidas, porque esta vez Pichetto, por una vez, permitió que la política valga, que la política sirva. Pichetto cree que la política tiene que ser un acuerdo. Cuando la política fue un acuerdo hecho por Pichetto, vinieron el pago a los fondos buitres. Cuando pensó que era política un acuerdo, vino el blanqueo de capitales, el lavado de dinero que Macri hizo con su familia y sus amigotes, hasta 116.000 millones de dólares. Cuando hay política de verdad, ocurre lo que esta noche. Un grupo de senadores se acuerda que hay pueblo. Un grupo de senadores se acuerda para qué los votaron. Si iban a ser gobierno para un determinado proyecto y si no son gobierno, para defenderse del proyecto que arrasa, que se lleva por delante las vidas y los sueños de millones de argentinos. Muchas gracias.